y 3. Nos fuimos. Bien, buenas noches, chicos. Miren, hoy vamos acá con el Éxodo, pero antes del Éxodo, yo necesito que nos enfoquemos en un texto, lo pueden escribir por ahí. Génesis 23, del 1 al 20. Ese es el relato de la muerte de Sara y su posterior entierro. ¿Por qué quiero hablar de este relato? Para entrar como introducción al Éxodo. Porque el Éxodo comienza a buscarlo. El Éxodo comienza diciendo que el pueblo hebreo estaba en Egipto y había prosperado bastante. Entonces quiero explicar un poquito esa parte de esa prosperidad. ¿Cómo te me dice eso? Vamos aquí ya. Bien, entonces, ese Génesis 23 del 1 al 20, Génesis 23 del 1 al 20, perdón, señor, ¿tú quieres una película? Vaya a bañar, por favor. Ahora, Nico, vamos a bañarse los dos. Ahora, los dos, ¿de acuerdo? Llévate, por favor. Bien, entonces, perdón. Ese relato es el relato de la muerte de Sara y la intención de Abraham de comprar una propiedad en la tierra prometida para enterrar a su mujer. Eso se conoce como fe activa de Abraham. ¿Qué significa fe activa? Bueno, que de repente tú tienes la certeza de que Dios te va a bendecir y tú te pones a orar por eso, para que Dios te bendiga en un proyecto en lo que tú quieras. Y ese orar es un movimiento tuyo espiritual, pero también tú tienes que hacer un movimiento físico, aparte del espiritual de orar. Dicho de otra manera, si tú sabes que tú estás desempleado y tú tienes la certeza de que Dios te va a conseguir un trabajo, y qué sé yo, y en oración, una persona orando te confirma esa certeza. Bueno, pero tú estás orando por el trabajo, pero vete a regar currículum. ¿Ves? Eso se llama fe activa. Ora por el trabajo de manera espiritual, pero de manera física acciona regando currículum, entregando el currículum a todo el que tú entiendas que tiene relación, ¿verdad? Eso se llama entonces Abraham, que tenía la certeza de que Dios le había prometido una tierra. En este relato, cuando muere la esposa, él procede a poner en práctica lo que se conoce como la fe activa. Y aparte de ir orando, él entonces, de sus ahorros, ¡pam!, va y compra una tierrita dentro de la tierra que Yahvé le va a dar. Se parece como al menear los currículos, ¿no? ¿Verdad que sí? Es como, yo te escribí por aquí para que no se olvide. Abraham decide comprar la tierra como muestra de una fe activa en la promesa de Dios. Hago presente, pongan atención, hago presente con esta pequeña porción de tierra la promesa futura de una gran porción. ¿Me siguen? La gran porción es una promesa que está en el futuro. De modo que yo decido hoy comprar un chin de esa porción para hacer presente la promesa que está en el futuro. Eso es el movimiento de Abraham. Por eso los judíos, pongan atención, por esa actitud frente a la promesa de un Dios que bendice, un Dios que hace prosperar, por esa actitud frente a la promesa, que los judíos, donde quiera que llegan, prosperaban. ¿Por qué? Porque ellos, si Dios le prometía que lo iba a bendecir con riqueza, ellos, para hacer presente dicha riqueza que estaba en el futuro, comenzaban a ahorrar. ¿Me siguen? Ellos, para hacer presente la promesa de prosperidad que está en el futuro, ellos en el presente ahorraban de lo que producían como fruto de su trabajo. Es por eso, y ahí terminé con una parte, es por eso que el Éxodo
comienza con el capítulo 1, que dice prosperidad de los hebreos en Egipto. Gente, por esa visión de lo que significa una promesa y cómo hacer presente una promesa, es que ellos lograban prosperar. Naturalmente, también tenían una idea de qué era el trabajo. El trabajo para ellos es la invitación que Dios le hace al hombre para que ayude a Dios a crear el mundo. O sea, el trabajo es importante para ellos. Y los frutos del trabajo son el conocimiento y los recursos. Esos recursos que me da el trabajo que me impuso Dios, yo los ahorro. Y cuando yo ahorro y después reinvierto, no una clase de economía ni de superación personal, pero quiero que entiendan esta parte. Cuando yo ahorro y esperando la oportunidad para invertir y duplicar mi riqueza, entonces yo hago a diario, hago presente la promesa de prosperidad que Dios me ha hecho. Ve, así que este hombre, por eso hay un filósofo por ahí, creo que Carl Jung me parece que él tiene una tesis. Él dice que el capitalismo norteamericano tiene su origen a la visión que tienen los protestantes de trabajo. Ahora, los protestantes, ustedes lo saben, son más judaizantes que nosotros los católicos. Su teología radica mucho en torno al Antiguo Testamento y por eso ellos quizá lograron conservar esa postura frente a la prosperidad de los judíos, más que nosotros los católicos, que le hacemos altares a la pobreza. Históricamente le hemos hecho altares a la pobreza. El protestante se quedó afianzado en esa cosmovisión o teología del trabajo y de la prosperidad de los judíos, a la cual nosotros los católicos renunciamos. Y a mí me gustaría que el católico moderno la recupere, porque no hay por qué renunciar a ella. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir? Trabaje como un loco y ahorre como un loco. Eso no llega del cielo. Eso llega con el método judío, trabajando y ahorrando. Deje de gastar cuarto en querida, y mujeres, dejen de gastar cuarto en vanidades y ahorren como un loco. De hecho, en esta cuarentena, el que no tenía hábito de ahorro, el que no tuvo hábito de ahorro, la está pasando mal. El que tuvo hábito de ahorro está sacando de ahí para subsistir. Yo espero que con esta cuarentena muchos católicos hayan aprendido y dejen de estar vanidosos y despilfarrando cuartos por ahí. Aprendan de los judíos y también de los chinos, que muchos de ellos que hay aquí en el país. Bien, entonces el éxodo comienza así, con la prosperidad de Israel. Miren, el éxodo, eso significa salida y odo camino. Es como el camino que me conduce afuera, significa éxodo. De modo que para allá vamos. Miren, entonces, o yo no tengo por aquí, donde está, espérense. Que anoté cosas que no quiero que se me olviden. No quiero, ok, ya tengo por aquí. Miren, terminamos con los patriarcas. Los patriarcas, tanto Abraham como Jacob, tuvieron que hacer un recorrido, un camino. Recuerden que eso de un camino que se va a recorrer. Pero los patriarcas, de manera particular, la Biblia nos va a narrar que los patriarcas, tanto Abraham como Jacob, toman un camino que viene desde Babilonia hasta la tierra prometida, hasta Canaán. Ahora, en el Éxodo, es la misma historia, pero desde Egipto. Y no de manera particular, sino la historia ya del pueblo de manera colectiva. ¿A qué se debe esto? Miren, en sentido general, en las tradiciones históricas del pueblo hebreo, habían dos vertientes de sus orígenes. Ellos decían, un grupo decían que el pueblo llegó de Babilonia y se
y se radicó en la tierra de Canaán. Otros decían que no, que fue de Egipto. Cuando llega el momento de inspirar y poner por escrito en la Biblia, los autores sagrados inspirados por Dios van a dividir para conciliar el conflicto. Van a decir, los patriarcas vinieron de Babilonia y todo el pueblo se formó en Egipto y vino de Egipto. Y ahí están las dos creencias en cuanto al origen del pueblo conciliadas. En los patriarcas vinieron de Babilonia, el pueblo vino de Egipto. Y ambos, tanto Babilonia como Egipto, significan lo mismo. ¿Oyeron? Para el caso, dos pueblos paganos de donde nace y sale el pueblo hebreo, sin mucho aparataje. Bien, ¿cuáles son los acontecimientos del Éxodo? En el Éxodo hay tres acontecimientos: la salida de Egipto, la revelación del nombre de Yahvé, que quizás explique un poquito esto, y la alianza en el monte Sinaí, que en el Éxodo ustedes van a ver que aparece también como monte Horeb. Por lo mismo, el Sinaí lo nombra, me parece que el sur, el Yavista, y al mismo lugar le llaman Horeb, el Eloísta, o viceversa. Ahora mismo no recuerdo, pero es así. Cada tradición le puso su nombre. Es como que aquí vamos a decir, no, que la batalla del Corral de los Indios fue en San Juan, allá. Y el cibaeño va a decir, no, fue aquí en el Monumento de Santiago. Cada quien bajará para su lado y va a decir. Pero en el fondo se refiere al mismo evento y al mismo lugar. La estructura del Éxodo, coger lo que no podía coger. La estructura del Éxodo está dividida de la siguiente manera. Un primer escenario, el de Egipto. Y el tema en Egipto, el libro del Éxodo, está dividido, creo que son en tres escenarios. A ver, sí, tres escenarios. El primer escenario es en Egipto. Y la temática tratada en Egipto es la liberación. Yahvé, el Dios que libera a su pueblo. Esa es la temática. El otro escenario, el segundo escenario, es el desierto. Y la temática en el desierto es la asistencia divina, el Dios que mete mano. De modo que en estos dos escenarios, el pueblo va a tener la experiencia de un Dios que lo sacó de la esclavitud, y después va a tener la experiencia de un Dios que en el camino le mete mano. Tu vida, la de muchos de ustedes, la mía no, pero un tipo santo, pero la de muchos de ustedes, la de todos nosotros, mejor dicho, es una vida así. Primero Dios nos libera y nos saca del pecado de Egipto. Luego, en el día a día, que después que nosotros pensamos, cuando Dios nos libera, que el camino va a ser color de rosa. ¿Por qué? Porque al pueblo también le pasó. Cuando el pueblo cruzó el río, se encontró inmediatamente, o sea, ¿qué hay después de un río? Un valle. Después de un río, creo que hay muchos árboles. Bueno, cuando ellos cruzan el río, que llegan, que ya se ven liberados, que ven que los faraones y los caballos están muertos en el río y están ellos liberados, ellos cruzan a un lugar bien bonito. Pero después, a los 3 días, le dice Moisés, miren para allá. Y cuando van de la vista, que ven ese desierto así limpiecito, sin una hojita, para allá es que vamos. Entonces, el proceso de conversión nuestro igualito. Dios nos saca de Egipto, del pecado, y a veces el encontronazo, la liberación es tan fuerte que genera una emoción y un estado de bienestar que decimos como Pedro, Señor, qué bueno se está aquí, hagamos trechosa. ¿Verdad? Se recuerda la transfiguración, pero resulta que después que uno comienza a caminar, uno se da cuenta que ahora es que falta mambo, ahora es que falta mambo, ahora es que falta mambo. ¿Verdad? Entonces,
Este pueblo tuvo esa experiencia de liberación, un primer amor, un primer encontronazo romántico, como te quieran llamarle. Pero después, como cayó en el desierto, ahí en el desierto, ellos tuvieron la oportunidad de experimentar la asistencia divina, el Dios que mete mano. Como nosotros, que a veces tenemos deuda, trabajo, y problemas, y de repente, una vez como que Dios le mete la mano a uno, pues se está metiendo. Entonces, ahora, a diferencia del pueblo hebreo, nosotros olvidamos. Esos judíos no olvidaban. Digo, ellos olvidaban también. Ellos olvidaban. Ahora, los judíos, para que no se les olvidaran todo eso que Yahvé hizo en el Éxodo, ellos hacían presente, y volvemos otra vez con hacer presente el pasado, con la promesa y el ahorro que Dios diga, tú haces presente el futuro, la promesa que viene. Ahora, en la Pascua, los hebreos hacían presente en esa semana todo el caminar, la salida y el desierto de Egipto. ¿Para qué? Bueno, para que no se le olvide, no solamente todo lo que pasaron, sino todas las veces también que Yahvé le metió la mano. El tercer momento del libro del Éxodo es el tema del Sinaí, que como le dije también aparece como monte Oreb. ¿Por qué el Sinaí? Bueno, porque en el Sinaí Yahvé lo constituye como pueblo. Miren, déjame ver cómo explico esto, para que usted me lo entienda. Traducido al catolicismo. Supongamos que usted se bautizó, no importa, niño o adulto. Bueno, así como el pueblo nace esclavo, nace en Egipto, se forma en Egipto, así como nace esclavo, también cada ser humano, y para el pueblo hebreo, pongan atención, para el pueblo hebreo, el que es esclavo está muerto. Grábense eso por ahí. Para los judíos, el que es esclavo está muerto. El hijo de la viuda, que el Señor resucita, está muerto porque el hijo existencialmente es un esclavo de la viuda. Porque esa viuda se parece a muchas madres solteras de hoy día, que lo único que le queda es el hijo que parió. Y está solterona, anciana, sin un compañero. Y a veces se aferra tanto al hijo que lo esclaviza. Y esclavizándolo, lo mata. Y a ese muchacho, a ese hijo de esa viuda, había que resucitarlo. Había que liberarlo de las garras de la maíz, que como viuda al fin, para no quedarse desamparada, no dejaba vivir. Eso es una explicación existencial del relato bíblico. Oye, pero es posible y casi seguro que el niño haya muerto de verdad y Cristo lo resucitó. Pero esa es la explicación real, pero la explicación existencial es la que acabo de explicar. A modo de muchas madres solteras que envuelven tanto a su único hijo que tiene, que lo esclavizan, no dejan ser. De modo que para el pueblo hebreo, ser esclavo es estar muerto. Ser esclavo es estar muerto. Por consiguiente, así como el pueblo hebreo nace esclavo, nace muerto en Egipto, cada ser humano nace muerto. Cada ser humano nace muerto. ¿Y qué hay que hacer con un muerto? Enterrarlo. Pues bien, así como el pueblo que nació muerto en Egipto es liberado por las aguas del río, así también cada cristiano cuando se bautiza es liberado por las aguas de bautizo. Y así como el pueblo pasó de ser esclavo, de estar muerto espiritual, cuando pasó el río, estuvo libre, o sea, estaba vivo. Así también el cristiano, cuando nace esclavo, es bautizado y pasa a ser libre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
que después del pueblo hebreo ser liberado por las aguas, inició un camino que lo condujo, un camino de mucha prueba, pero que lo condujo a un punto definitivo. ¿Cuál fue ese punto definitivo? El monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Que este pueblo, que primero era esclavo, luego se hizo libre y caminó unos cuantos años y llegó al monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios lo constituye como su pueblo. Ellos pasan a formar parte del pueblo de Dios. Por igual pasa con nosotros, pero de manera más rápida. Cuando usted se bautiza, sin tener que recorrer el recorrido del desierto, usted pasa a ser miembro del pueblo de Dios, porque se convierte no en pueblo de Dios, sino en hijo de Dios. Por eso el cristianismo es la trascendencia del judaísmo, porque el judaísmo solamente te deja en condición de pueblo de Dios. El cristianismo te manda a ser hijo de Dios, o te convierte en hijo de Dios por las mismas aguas de bautismo que para los hebreos fue las aguas del río. Entonces, en este tercer momento que es el Sinaí, tres momentos: Egipto, el desierto y el Sinaí, tres escenarios. En ese escenario, la parte importante es el pacto, el acuerdo, la alianza, que es pongan atención, una alianza condicional. Es la primera imagen, es de las primeras imágenes que el pueblo se hace de su Dios, un Dios que pone condiciones. Él te ama, van a decir los hebreos, Él te ama, pero si tú cumples los mandamientos. Si no lo cumple, te arranca la cabeza. Ese es un amor condicional que al mismo tiempo es una de las primeras falsas imágenes que el pueblo se forma de su Dios. Pero como un Dios desconocido, cuando están empezando a conocer, la imagen es válida. O ese conocimiento inicial es válido. Pero sabemos que Dios nos ama incondicionalmente. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos ama incondicionalmente. Ahora, ese amor expresado en Sinaí es un amor condicional. Es un acuerdo como los acuerdos modernos. Dios con su pueblo. Y dice, mira, a partir de ahora, en el Sinaí, ustedes van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Y entonces le entrega, tengan el acuerdo, le entrega los 10 mandamientos. Y él dice, si tú me cumples los 10 mandamientos, yo lo voy a proteger. Ahora, si no me lo cumple, te quito la protección. Se fue el acuerdo. Que ustedes van a ser mi pueblo, yo seré su Dios. Y cogen por ahí. ¿Se acuerdan cuando expliqué el libro de Deuteronomio? ¿Se recuerdan? ¿Verdad que sí? Que el libro de Deuteronomio es un tratado de vasallaje, un acuerdo entre el emperador y el vasallo. El emperador le entrega la tierra al vasallo. El vasallo la trabaja, le paga impuestos a cambio de que el emperador le garantice protección. Sí, así hemos hecho el Deuteronomio. Te entrego la tierra. Si me cumple el mandamiento, te protejo y te bendigo. Si no me cumple con el mandamiento, te quito la tierra y te arranco la cabeza. Eso va a decir Deuteronomio 25 y 28 en Deuteronomio. Pues igual, en el Sinaí se da lo mismo. Dios le entrega los 10 mandamientos, lo constituye como pueblo y le dice, si me cumple los mandamientos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si no me lo cumplen, yo desheredadito. Un Dios así que amenaza. Un Dios que no tiene pelo en la lengua. Bien, entonces, en Egipto aparecen unos personajes.
Le estoy dando todo unas generales de eso, ¿oyeron? Los protagonistas en Egipto son Dios, Moisés y el pueblo. Y el faraón viene siendo como un antidios, lo que sería un anticristo hoy. Se va a narrar también en la parte de Egipto la vocación, el nacimiento y la vocación de Moisés, parecido como a lo que pasó con Samuel, ¿verdad? Que se narra también el nacimiento y la vocación de Samuel, o igual también. O de Moisés, recuerden que Moisés es el líder. Luego aquí aparece en el tema de las plagas y los signos. ¿Qué son las plagas? Son signos de oportunidades que Dios le da a Faraón para que cambie de opinión. Eso está en Éxodo 7, 8 y 10, 29. Luego viene entonces la noche de Pascua, que es una celebración anticipada de la liberación, celebraciones y ritos. Se narran ahí en la noche de Pascua. La otra escena en Egipto es el paso del mar y la liberación. O sea, fin del antidios. O un fin anticipado, como pasa, por ejemplo, cuando tú naces, tú naces muerto, repito, o sea, y naces en territorio del diablo, y cuando te bautiza, que te pasan por el río, entonces ahí es el fin del diablo como rey de tu vida, o como dominador de tu vida, o del niño que está bautizando, o del adulto, que posteriormente se vuelva a pecar y se vuelva a ser esclavo del demonio. Eso es otra cosa. Hablemos ahora del escenario del desierto. A la sed, pongan atención, a la sed del pueblo responde Dios con el episodio de Mará, donde le da. Déjame ver, es que yo no tengo aquí. Espérate, toma este, ven. Mira, espérense, estoy negociando con el muchacho. Mira ahí, coge. Dice: a la sed del pueblo en el desierto, Dios responde con agua amarga. Sí, con agua amarga. Eso está en Éxodo 15, 22, 27. Luego, al hambre del desierto, que tienen hambre, el Señor responde con el maná, alimento que nadie conocía. Recuerden que yo dije que en el desierto es el escenario donde el pueblo experimenta a un Dios que le mete mano, a un Dios que no lo deja pasar trabajo, aunque pasan trabajo, pero que no lo deja como dice el dicho, Dios como aprieta, pero no ahorita, no deja que se ahorque. Es porque uno en un desierto y que un maná y no, dame carne, dame carne ahí de pollo. Pero nada, hay un maná ahí para que entretengan. De nuevo, el pueblo vuelve a tener sed. Eso después del maná. Estoy narrando como los momentos, ¿oyeron? Pero al mismo tiempo, esta sed simboliza una duda que el pueblo tiene acerca de Dios. Fíjense, yo siempre le he dicho a ustedes que el Antiguo Testamento es muy simbólico. Esta segunda sed del pueblo, como símbolo, lo que va a representar es a poner en evidencia la duda que tiene el pueblo acerca de su Dios. Entonces, Dios le va a dar agua del juicio. Y anoten esa cita ahí para que la lean. Éxodo 17, del 1 al 7. Dios le va a dar agua del juicio. No va a ser agua como la primera, sino una agua del juicio. La primera agua de la primera sed simbolizan ya para el Nuevo Testamento los dones del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús le habla en el costado que bota sangre y agua? Jesús derrama su Espíritu Santo desde la cruz
en el símbolo del agua, con todos los dones del Espíritu Santo. Esta simbología de la primera agua simboliza eso. En el Antiguo Testamento, los dones del Espíritu Santo. Bueno. Luego viene entonces a narrarse la batalla de Amalek, que es una especie de prototipo de Guerra Santa. Yo expliqué la Guerra Santa. No. Claudio, mírame. Mira, vaya para allí, para la habitación. Yo no lo recuerdo, ese tema. ¿Alguien lo recuerda aquí? Ah, okay. No hablaba de Guerra Santa. Mire, la Santa aparece mucho en jueces y ¿cuál es el otro? El Jueces y Josué. Es un tema delicado porque es un Dios mandando a matar a Titirimundati. La Guerra Santa es el código que Dios le da, que dice, donde quiera que ustedes lleguen, me matan a todos y el botín de guerra me lo queman en holocausto a mí. Yo soy el dueño del botín de guerra. Eso va a decir Dios. Entonces, yo no quiero que usted me dejen a nadie vivo. Usted me lo mata a todo. Y el oro y la plata y lo ganado y la fruta, usted hace un holocausto y me lo ofrece a mí, todo quemado. ¿Por qué? Bueno, porque Dios está construyendo, recuerden, un pueblo a su imagen y semejanza. Y si es a su imagen y semejanza, no puede quedar ningún signo ningún signo de paganismo, ni de politeísmo. Entonces, es en ese contexto que hay que entender toda esa sangre y toda esa matanza por la conquista de la tierra. Para que no se queden que Dios mandaba a matar. No. Es el pueblo, el pueblo está convencido de que ellos son un pueblo distinto y diferente, cuyo líder es un Dios que es distinto y diferente, no es igual a los dioses paganos. Por consiguiente, es un pueblo que tiene que nacer desde su fundación íntegro y diferente a los demás pueblos. Eso implica que cada territorio que conquistemos hay que matar a Titiri y Mundati para que a nadie, a ningún judío, a ningún hebreo se le ocurra emperrarse de una de esas mujeres buena moza paganas y preñarme y meter entonces otra sangre. No, esa es la visión de entonces. Pero tú no puedes analizar eso en el 2020 con la edad 2020, tienes que irte allá. Cómo ellos concebían su identidad de un Dios específico. Entonces la batalla de Amalek es un prototipo de lo que van a ser la Guerra Santa, que van a ser narradas en otros libros. Luego, en el punto 5 del desierto, viene el encuentro con Jetro, el suegro de Moisés. Bueno, Moisés ahí sale casado. Y ahí se narra esa historia muy bonita, muy novelesca, de Moisés que va y salva a su amada de los bandidos. ¿No me entiendes? Una historia muy bonita, muy romanticona ella. Pero Moisés tenía que tener, ¿verdad? Su mujer. No sé cómo él la murió porque era tartamudo. Moisés era tartamudo. No sé cómo. Yo imagino a Moisés dando muerte ahí a la hija de Jetro. Jetro tiene como 2 nombres en la Biblia. Jetro tiene otro, no me acuerdo cómo que también lo llaman. Luego, cuando ya narré entonces la parte en el Sinaí, ahora viene la parte en los detalles del desierto. Luego viene entonces los detalles del Sinaí. El Sinaí tiene un punto importante. El Sinaí está narrado en el capítulo 19 al 40. Dice, el pacto. Dios promete la alianza. Se da la teofonía de Dios, lo que tú decías. La salsa ardiendo, ¿verdad? ¿Se te acuerda? Pero decía eso. Exacto, la revelación ahí, exacto. La revelación, eso se conoce como la teofonía, manifestación de Dios. Teofanía, exacto. Teofonía.
teofanía, yo pongo siempre digo teofanía. Mira, Moisés, ¿qué es ver el rostro de Dios? Mira, más que realmente ver el rostro de Dios, en el lenguaje simbólico lo que significa es que Moisés llegó a un punto en que conoció a Dios. Ver el rostro de Dios es conocerlo. Oh, ok. Más que verlo per se. ¿Oyeron? Conocerlo. Cuando tú Okay, saber. es conocerlo. Ya. ¿Verdad? O sea, no se sacan de ahí eso. Significa eso. Aparece también ahí que se entrega también el decálogo, los 10 mandamientos. La escena de Moisés como mediador, que si ustedes no notan, o sea, de hecho, San Pablo lo va a sacar, lo va a traer a colación. Moisés figura de Jesucristo. Primero, Moisés tiene que ir al desierto, como fue Jesucristo, y después tiene que venir a liberar al pueblo. Naturalmente, Cristo no se casó, no tuvo un getro, ¿oyeron? Y Moisés también es mediador, como fue Cristo, mediador. Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres en materia de pecado. ¿Oyeron? En materia de pecado. Como también lo eran el sumo sacerdote judío. Era mediador entre Dios y el pueblo en materia de pecado. El tema de Cristo tiene que ver con el pecado. Las demás bendiciones son cosas colaterales, adicionales. Cristo viene a redimirnos, a mediar en términos de pecado. Después que si, ¿cómo explico esto? Ustedes no se me confundan. Si tú le vas a pedir un marido, una esposa, tú se vas a pedir a los santos. Pero a Jesucristo tú le pides, alcánzame misericordia y perdón. El énfasis de Jesucristo es específicamente eso, el perdón. Si queremos algo, si queremos una bendición. Hace falta el vino a reconciliar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decirlo bien dicho, mira. ¿Qué es lo que pasa? Que para los judíos, el que estaba en desgracia económica era porque primero estaba en pecado ante Yahvé. El que estaba enfermo, inválido, ciego, el que había nacido así, el que era leproso, era porque primero estaba en pecado. Pasaba lo contrario. El que era rico era porque estaba en gracia delante de Yahvé. ¿Verdad? Entonces, de esa perspectiva judaizante, cuando Yahvé liberaba del pecado, también te ayudaba a prosperar. Pero es el evangelio de la prosperidad. Te estoy diciendo, man. Te estoy diciendo. Pero tiene su lógica, porque no es. El tema es que estos protestantes lo venden errado. El tema es que si tú eres un tipo borrachón y tienes tu queridita por ahí y tienes otra funda base mudada, si Dios te libera de esa vaina, a ti te van a rendir los cuartos, mi hermano. Y tú vas a prosperar, ¿sí o no? Vamos a estar claro. Tiene que gastarse los cuartos en algún sitio. Algo van a pasar con los cuartos. Y vamos a mandar el supuestazo a la mujer y ahora, ya que hay supuestazo a los hombres. Pero si la mujer no puede ir a una tienda, porque entonces se trae la tienda entera. Y pasando la tarjeta del marido, porque siempre la tarjeta del marido, que es un duplicado tiene el marido. Y guapa, o sea, eso se llama vanidad. Y si Cristo te libera de eso, tú te vas a dar cuenta, mujer, que tú vas a prosperar. Te quitó el pecado, y al quitarte ese pecado, te llegó la bendición del dinero guardadito. ¿Ve? Entonces, es de esa perspectiva, no es como que tú estás de brazo cruzado y Dios te va a prosperar, no, mi hermano. Es que se libera de muchos vicios y muchas cosas, usted tira para adelante. ¿Cómo vean acá? Entonces, me metí muchas cosas. El escenario en el Sinaí venía el pacto, la teofanía, el decálogo
y el Moisés como mediador, el código de alianza. Luego también se da unas exhortaciones que hace Dios al pueblo. Luego, en otro segundo momento, Dios tiene que ratificar la alianza. De hecho, no es la primera vez que Dios ratifica su alianza, porque cuando tú te bautizas y después te confirman, Dios te está ratificando. Entonces, también aquí en el pueblo, Dios hace una alianza y después vuelve a ratificarle la alianza. Y la última parte de esa parte del Sinaí es que Moisés se encuentra con el Señor, que es ya lo que... Luego también aquí van a aparecer, perdón, todo lo que dije tiene que ver con el pacto. El pacto es como un título. Entonces el pacto tiene como subtítulo la teofanía, el decálogo, a Moisés como mediador, el código de la alianza, la exhortación de Yahvé y la ratificación de alianza. Todo eso tiene que ver con un título general que se llama el pacto dentro del escenario el Sinaí. Pueden hacer como un esquemita, te ponen escenario Sinaí. ¿Qué acontece en el Sinaí? El pacto. Primer punto, el pacto. Ahora, el pacto tiene varios puntos, que son la teofanía, el decálogo, Moisés como mediador, la exaltación y la ratificación de la alianza. Y por último, la última escena del pacto es Moisés se encuentra con el Señor, ¿verdad? Luego, el segundo punto del Sinaí, las normas para el culto. Todavía ellos no tienen templo, pero ¿cuál es la lógica? Si ya yo hice un pacto contigo, un código de una alianza, en el cual tú te comprometes a poner tu fe en mí que soy Dios. ¿Y qué es la fe? Obedecerme, sin entender, obedecer mi mandamiento de la fe. Pero esa fe se tiene que vivir en un entorno a un ritual. Pongan atención. Toda fe, la fe pagana, la fe judía, la fe hebraica, la fe judía y la fe cristiana se viven en torno a un rito. Esa fe de los protestantes es un disparate. Ellos no tienen culto, porque el culto implica tener un rito. Ellos no tienen rito. Por consiguiente, ellos no viven su fe en torno a un rito, como es debido. Entonces, la segunda parte del escenario del Sinaí tiene que ver con las normas del culto. ¿Por qué? Porque si ya tú eres mi pueblo y tienes que vivir una fe, tú tienes que vivir la fe en torno a un ritual. Y para ese ritual, yo tengo que armarte todo el engranaje cultural del culto. Entonces, en Éxodo 25, 1:31 y el 18, están todas las normas para el culto. ¿Cuáles son esas normas? Tienda de la presencia, está narrada ahí. ¿Cómo va a ser? Dimensión. Ornamentos sacerdotales para los protestantes. Dios diseñó ornamentos sacerdotales para su pueblo. El nuevo pueblo de Dios también tiene ornamentos sacerdotales. Los ornamentos sacerdotales, ustedes van a topar con ellos, están en Éxodo 28, del 1 al 43. Consagración de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para que entiendan por qué en el cristianismo, en el catolicismo, los sacerdotes nuestros son consagrados. No es un invento católico, es una cultura heredada de los judíos también. Otras normas y los utensilios que se van a usar en el culto. ¿Qué son los utensilios? Miren, los utensilios, que también los católicos lo usan,
son las cosas que Dios aparta para él. Me explico. Para cuando estén hablando de plata, que la copa es de oro y la bandejita de plata, te lo mandan al carajo y le dicen, mira, de todo el oro y la plata que Dios creó, él se aparta un chin para él, para su templo. El resto está en la bóveda de China, de Rusia y de los Estados Unidos. La gran mayoría tienen ellos. España se cogió una buena parte de aquí. Y la Iglesia Católica coge un chin de todo ese oro. Y de vez en cuando, digo que no todas las parroquias tienen de oro, vamos a estar claros tampoco. Ni creo que tampoco haya tanto de oro así. Lo que le quiero decir es que de todo lo creado, Dios consagra una parte para él. De todos los hombres, consagra un grupito de hombres, lo llama sacerdote. De toda la caoba, consagra una parte y hace crucifijo para la cruz. De todos los metales, consagra una parte para él y hace utensilio. ¿De acuerdo? Que eso hay que quede claro. Luego, en el Sinaí, después de Dios haberlo constituido como su pueblo y darle todas las normas que tienen que ver con el culto, se va a generar la primera apostasía. La primera apostasía en el Antiguo Testamento. El becerro de oro. ¿Lo han leído? El becerro de oro. Miren, el becerro de oro no es otro Dios. Cuando ustedes lean el texto, el becerro de oro no es otro Dios. Es más, eso está en Éxodo 32, 1 al 6. Vamos a buscarlo. Te voy a leer para que ustedes vean. Van a tener que aprender a leer Biblia conmigo aquí. Éxodo, ¿qué fue que dije? 22. 30 algo, 32 creo que fue. 32 del 1 al 6. Lo voy a leer, miren. El becerro de oro. Es tan largo. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo, anda, fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Aarón le respondió, quiten de las orejas los pendientes de oros a sus mujeres, hijos e hijas, y tráiganmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y lo entregó a Aarón. Él los tomó en sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces, ponga atención aquí. Entonces ellos exclamaron, este es tu Dios, Israel, el que te sacó del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, mañana habrá fiesta en honor a Yahvé. ¿Me siguen? O sea, el becerro es la imagen de Dios para ellos. Vamos a explicárselo. Yo sé que ustedes no van por ahí, vamos a explicárselo rápido, porque ustedes cuando lean lo tengan a mano. Miren, el Yahvé es un Dios que el único que le ha visto la cara es Moisés. Y Moisés le está hablando de él. Ellos no lo conocen. Por consiguiente, miren, es que la psicología religiosa, por eso, al fin y al cabo, el cristianismo terminó haciendo imágenes. ¿Por qué? Porque es que el ser humano en esa psicología religiosa necesita de lo concreto que me represente a lo abstracto. Dios está allá arriba. Yo nunca lo he visto. Yo tengo que tenerlo aquí cerca, donde yo lo vea. Porque la psicología lo necesita, lo requiere.
Entonces ellos no se hacen otro Dios, ellos hacen una imagen de Yahvé. ¿Me siguen? Ahora, a Yahvé tampoco le gusta esa vaina. No tiene imagen mía. De hecho, la Iglesia Católica no tiene imagen de Dios, de Yahvé, de Dios Padre. La santería popular se ha hecho una imagen de gran poder de Dios. Dios lo voy a decir, pero eso no es católico. No es católico. Así que, ¿qué brujo de ustedes? Ya ustedes saben. Pero la idea es esa. Dios no le gusta que sean. Por un tema lógico, mira. Si ni siquiera tú puedes pronunciar el nombre de Yahvé, porque pronunciar el nombre de Yahvé implica que tú tienes control sobre Yahvé, que no es el que es el Señor. O sea, cuando Yahvé le da el poder a Adán y a Eva de nombrar a los animales, lo que está diciendo, señoren sobre todos los animales. Por consiguiente, tú, el humano, tú no puedes saber mi nombre, porque eso significa que tú serías mi Señor, y yo soy tu Señor, no tú mío. ¿Entiendes? Esa es la lógica del nombre. Entonces, por consiguiente, si ni siquiera tú puedes pronunciar mi nombre, coño, menos te puedo hacer una imagen mía, un pedo. Ve la lógica. Es la lógica. Tú no puedes ni siquiera pronunciar mi nombre. No te pones. Además, si tú nunca me has visto, ¿te gustaría, Pedro, que digo, yo pensé que estaba soltero? ¿Quién está soltero desde ahí? No, yo estoy soltero. Pero tengo novia. Imagínate tú que conociendo una muchachona por allá, por una rusa de esa, una mozona, rubios ojos azules. ¿Te gusta el ejemplo? Dije por teléfono, en los años 80, cuando no había nada más teléfono ahí, oye, que a ti de que sin conocerte se haga una imagen tuya, de que tú eres que yo, de que un morenote. Soy así. ¿No entiendes? Es lo mismo como con Dios. O sea, si tú a mí no me conoces, ¿qué? Puta la imagen mía, tú también nunca me has visto, pendejo. Esa es la idea, mano. No están imágenes mías. Ahora, ya que Dios se hizo imagen en la persona de Jesucristo, ya ahí la economía de la imagen tiene otra dimensión. Y así, ya Cristo es imagen visible del Dios invisible, dice San Pablo. Por consiguiente, y va a decir San Pablo, imítenme a mí, que soy imagen de Cristo. ¿Entiendes? Imítenme a mí, que soy imagen de Cristo. Como que decir, ustedes no han visto a Cristo, pues me están viendo a mí. Yo me he hecho imagen de Cristo, imítenme a mí. Entonces, ahí dentro, por eso de la santería, el santoral católico, te contempla las imágenes. ¿Por qué? Porque ya cada ser humano en Jesucristo renueva su imagen y semejanza que tiene con Dios. De hecho, el Génesis te va a decir que somos imagen y semejanza, es porque los paganos entendían que el rey pagano era la imagen de Dios. Entonces, los hebreos van a decir, no es el rey pagano, somos todos imágenes de Dios. Por consiguiente, nos rendimos pleitesía uno con otro por ser todos imagen de Dios, o a ninguno le rendimos pleitesía. ¿Es la lógica? O nos postramos todos delante de todo, o no nos postramos sobre ninguno, porque somos todos imágenes de Dios. Igual. Y de hecho, cuando tú entiendes que Dios es un elefante, como hacen los hindúes por allá, o un becerro, como hicieron los hebreos, tú estás no solamente ofendiendo a Dios, sino ofendiendo al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es quien es imagen de Dios. Cuando tú decides que va a ser un becerro, está reduciendo a Dios de ser Dios a un becerro, y está reduciendo al hombre, que es la verdadera imagen de Dios. Entonces, no tengan miedo de tener su santo en su casa. Quiero. Porque ya con Jesucristo, que es la imagen verdadera, ya se sanó. Bien, entonces, seguimos aquí. Esa fue la primera gran apostasía. Recuerden que yo decía a ustedes que para la tradición eloísta, Dios no baja, llega a través de su palabra o a través de un profeta. Por eso para el eloísta, Moisés es un profeta
que transporta la palabra de Yahvé, de Elohim, perdón, que ellos llamaban Elohim. Jesucristo viene a conciliar en el becerro, ese conflicto que se da con la apostasía y el becerro. En definitiva, Jesucristo terminó siendo el Cordero de Dios, la imagen de Dios. ¿Me siguen? Ya. ¿Me siguieron? Sí, sí. Porque es que el cristianismo, así, el cristianismo que viene a conciliar. En el pasado, un grupo quiso hacer una imagen de becerro de Yahvé y otro grupo lo vio mal. Dice, no, que eso es imposible. Bueno, Cristo es Dios, la palabra de Dios que llega a los profetas, pero también se hace becerro, se hace cordero. Ustedes tienen eso en banda. Entonces, eso significó el becerro, la primera apostasía. Luego, el cuarto punto viene ya arriba de las normas. Uno de los puntos de la escena del Sinaí es las normas culturales. Luego, el cuarto punto aquí es la ejecución de esas normas para el culto. Como ellos no tenían templo y andaban como nómadas en el desierto, ellos lo que ellos andaban era con el templo, un templo hecho con casa de campaña a rastro, que en internet ustedes pueden encontrar lo que pudo haber sido ese modelo de santuario ambulante del pueblo hebreo. Lo pueden buscar así en Google y van a que si era así, era muy bonito, era una solemnidad y estaba todo bien dividido. El tabernáculo, el lugar Santo Santón, la bandeja de agua para lavarse, la plancha, ¿cómo llaman esto? El arca de alianza. Una cosa muy bonita. Hasta aquí, esta fue la estructuración del Éxodo. El libro del Éxodo, ya de esto ya hablé mucho, pero vamos a repetirlo, fue compuesto por la tradición yavista, metió mano ahí, y por la tradición sacerdotal. De hecho, cuando ustedes vayan leyendo el Éxodo, ustedes se van a dar cuenta que todo ese peregrinaje es como que nosotros decimos los católicos a eso, una peregrinación. Una procesión. Es una procesión, ese es el término que estaba buscando. Es como una procesión. Entonces, cuando ustedes estén leyendo, que ustedes sientan que van como una procesión, dense cuenta que ahí eso lo escribió los sacerdotes. Como un ritual. Exacto. Por eso también la norma del culto y la ejecución de la norma todo eso es inspiración sacerdotal, no yavista. ¿Qué otra cosa? También el eloísta, como ya hemos dicho, va a meter su mano. Por ejemplo, cada vez que ustedes se encuentren con que a Moisés lo están tratando como un profeta, eso es composición eloísta de la parte norte. El norte, Yahvé, Elohim habla a través de sueños, de ángeles y de profetas. De modo que cuando tratan tanto a Abraham, que lo tratan como profeta en su momento, y a Moisés, cuando lo tratan como profeta, sepan que eso lo escribieron los eloístas en el parte del norte. ¿Qué otra cosa? El significado del nombre de Yahvé, ya que me metí en ese, y vamos a aclarárselo también desde la perspectiva
para que se afiancen contra los protestantes. Yo soy. ¿Qué significa yo soy? Recuerden que Dios habita en la eternidad. En la eternidad no hay ni tiempo ni espacio, es como un presente constante. De modo que yo soy es como la forma de decir, yo soy el que soy siempre. ¿Entiendes? En presente. O sea, yo ni fue, ni seré, ni fui. Yo soy. ¿Me siguen? Ni seré, ni fui. Yo soy. Yo soy. Y eso se traduce como Yahvé. Hubo un momento histórico en que, en un primer momento, el idioma hebreo estaba compuesto nada más de consonantes, no tenía vocales. Las vocales tenían sonido, más en la escritura solamente aparecían las consonantes. Eso con el tiempo fue trayendo mucho conflicto entre los hebreos y los judíos, porque una misma palabra podría significar varias cosas y trajo conflicto. Por ejemplo, para decirlo en castellano, PRD y no lo político, la palabra PRD sin vocales podría significar parada o prado. Entonces, para evitarse esos conflictos de interpretación, los hebreos en la era cristiana, los judíos en la era cristiana, iniciaron un proyecto de ponerle consonantes vocales a toda la palabra de su Biblia, que estaba en consonante nada más. Eso lo hicieron los masoretas. Masoretas, se conoce a los que hicieron ese encargo. Una pregunta, ¿y qué pasó con los masoretas cuando llegaron al nombre de Dios? Si ni siquiera se podía pronunciar el nombre de Dios, mucho menos tú podías meterle mano hacia a lo loco, el nombre de Dios. Es sagrado para ellos. ¿Qué hicieron? Como ellos le llamaban, porque, por ejemplo, cuando un sacerdote cogía la Torá y comenzaba a leerla, cuando llegaba al nombre de Yahvé, él no decía Yahvé, él decía Adonai. Simultáneamente, él se paraba y decía Adonai. O sea, no, sino automáticamente, en vez de decir Yahvé, decía Adonai, porque no se puede pronunciar el nombre de Dios, recuerden. Entonces, ¿qué hizo los masoretas cuando se toparon con el tetragramatón, que son las 4 consonantes del nombre de Yahvé en hebreo? Que como ellos decían Adonai, ellos cogieron las 4 vocales de Adonai y se las incrustaron a las 4 consonantes del nombre de Yahvé. Y si ustedes lo hacen el ejercicio y cogen la Y, la A de Adonai, la W, la O de Adonai, ¿y cuál es la otra? Y. Es otra H que va, no me acuerdo ahora. Sí, va con una H, sí. Pero bueno. Y, W, H. Ustedes no lo saben. El caso es, pongan atención, que cuando se incrustan las 4 vocales de Adonai en las 4 consonantes del tetragramatón, que es como se conoce bíblicamente, que es el nombre de Yahvé, suena como Yahuwah. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando ese movimiento de ponerle vocales a toda la consonante del texto hebraico fue un movimiento educativo, no forma parte de la inspiración divina, ¿oyeron? Okay. Fue en el siglo VI, me parece, que los masoretas, los judíos, decidieron ponerle vocales a toda su Biblia, que no tenía vocales. Eso no es inspiración divina. ¿Qué acontece? Que Lutero
cuando traduce de ese texto ya con vocales y consonantes. Y cuando él se topa con el nombre de Yahvé, ya el nombre de Yahvé tiene las vocales de Adonai y dice y suena como Jehová. ¿Me siguen? Pero el tetragramatón, las 4 consonantes solas, ya eso está comprobado y requete comprobado. Lo pueden preguntar a cualquier judío. Su sonido original es Yahvé, no Jehová. Yahvé. ¿Me siguen? Lo de las 4 vocales en el nombre es un movimiento educativo no inspirado. El Lutero se topó con ese nombre ya modificado y lo tradujo como Jehová. De hecho, yo me topé una vez con una revista de los testigos de Jehová que explicaba esto así mismo como yo estoy explicando. Y me quedé, ¿por qué yo le estoy llamando Jehová? Si yo estaba explicando como yo estoy explicando. Yo de verdad que me quedé así, bueno, la verdad que cada quien es como es. Bien, entonces, vamos a dejarlo ahí. Preguntas. Vamos a ver quién tiene preguntas. Pregunta. Pero ya tienen una visión general de cómo marcharle al éxodo, ¿oyeron? Daniel, ¿tiene una pregunta? Dentro de las preguntas, yo me iría a Génesis 50, porque cuando leía con la muerte de Jacob, había una numerología por lo que yo podía identificar los 40 días del embalsamiento, los 70 días de luto que tuvo el pueblo en Egipto, los 7 días cuando fueron a enterrarlo precisamente en la tierra que había comprado a los hititas y a Efrón, que era propio del texto que habíamos leído de Génesis 23. Cuando fue ahí aparece también 7 días. Y me preguntaba yo si eso tendría la misma numerología que ya en lo adelante del Éxodo estaríamos viendo 40 años de Moisés que estuvo en Damián, 40 años del pueblo en el desierto. No sé si esto vendría siendo parte de toda esa numerología bíblica que irá apareciendo en el camino. Sí, mira, yo creo que dije aquí al principio del curso, cuando iniciamos, que el Nuevo Testamento está compuesto, está hecho con una mentalidad griega. Y los griegos son muy racionales. Y que para nosotros se nos hace fácil entender el Nuevo Testamento, porque todo Occidente, del cual nosotros formamos parte, heredamos ese razonamiento griego. Pero que los hebreos no piensan racionalmente, ellos piensan simbólicamente. Mientras para el griego el 7 es eso, 7 manzanas. Para el hebreo el 7 tiene un simbolismo que significa, por ejemplo, perfección. 40 tiene un simbolismo que significa prueba. Ve, y así, por ejemplo, 3, por eso el 6 como imperfección, porque no llega a ser la perfección que el 7. Casi 7. Y entonces, repetido 3 veces, entonces el 3 significa como plenitud, no sé, algo así. Entonces, la imperfección en su grado pleno. Ve, el 666 es la imperfección en su grado pleno, por decirlo. O sea, esto es una simbología que ustedes pueden buscarla en Google ahí, simbología de los hebreos o numerología, y van a entender. De hecho, el Apocalipsis, el 666, que los testigos de Jehová, por ejemplo, te hacen un muñeco con Vicario Phyllis Day, con el Papa. Pero no, tiene que ver con el nombre de Nerón César, el emperador romano, y hay que sustituir la vocal y la consonante del nombre de Nerón César por su valor numérico y da 666.
De modo que el 666 ya vino. Que pone Nerón César. Si viene otro tipo, igual que Nerón César, que comienza una matanza de católicos, bueno, el anticristo habrá vuelto. Le adelanto esto por ahora, viene, para que no crean que viene, no, el 6 de hace tiempo que pasó. Ahora, cada vez que viene un perseguidor del cristianismo, es una encarnación de Nerón César, por así decirlo, una encarnación no como creen los hindúes, sino como que se hace presente de nuevo el diablo en otra persona, ¿entiendes? Pero sí, la numerología y la simbología es importante en el Antiguo Testamento. Ya que tú mencionaste esto, empecé hablando de Génesis 23 sobre la tierra que compró Abraham. Miren, yo a ustedes dije una vez que la tierra hebrea que emana leche y miel no sirve para nada, porque no se da nada. Y creo que llegué a decirle que el valor de la tierra radica en que esa tierra es sagrada porque ahí están enterrados sus muertos. Ahí está enterrada Sara, Jacob, Abraham y Isaac. Y eso es sagrado. Miren. Todavía en la actualidad, lo pueden investigar eso en Google, pueden meter. En la actualidad, creo que hace unos meses, los israelitas le cambiaron ciudadanos israelitas muertos por gente, por judíos vivos a sus pueblos enemigos. Porque miren, es que sus muertos son sagrados, mi hermano. Ojalá el cristianismo valore sus muertos y los síndicos de este país valoren sus muertos como los judíos lo valoran. Esto es cierto, pueden investigar. Se brindan, ustedes van a pasar como prisioneros de guerra de Irán, que van a estar vivos, a cambio de 5 muertos judíos que ellos no van a dar. Porque ellos tienen que rendirle sus exequias fúnebres. Y hay unas oraciones bellísimas para sus muertos. Eso es sagrado para ellos. Y viene desde ese texto que le di de Génesis 23, que Abraham tuvo que ir urgentemente a comprar una tierra para enterrar a su mujer en su tierra que Yahvé le había prometido. Ya Tobías, en el libro de Tobías, ¿Perdón? Tobías se juega el pellejo, el libro de Tobí se juega el pellejo enterrando muertos. Porque cada vez que había muertos, él iba a enterrar. Sí. Eso ya yéndome apoyando lo que está diciendo sobre los muertos. Sobre los muertos, no. Le daba pena de que sus muertos estuvieran en la calle putrefactos y que no estaban recibiendo la sepultura. Lógico. Y el mismo libro de Macabeo va a coger todos esos muertos y cuando descubre que cada muerto de esos tiene imágenes de dioses griegos, los macabeos entran en un conflicto. Para adelantar un poquito esto, dice, ven acá, estos tipos acaban de dar la vida por Yahvé, pero al mismo tiempo tenían dioses paganos en su bolsillo. Hay un conflicto existencial ahí, ¿oyeron? Por eso deciden, oye, espérate. Por eso Macabeo es una belleza con relación, porque es la herencia que tenemos los católicos sobre lo que nosotros pensamos de los muertos. En Macabeo, los muertos. Frente a ese conflicto, ¿qué dicen los Macabeos? Ven acá, pues este tipo, lo más grande que puede hacer un ser humano es dar la vida por la fe, dar la vida por Dios, por Yahvé, por su credo, dio la vida. El catolicismo, a los que dan la vida por su credo, ¿cómo le llama? Mártires. ¿Y qué dice el catecismo con respecto a los mártires? Que todo aquel que muere por la fe pasa directamente al cielo, no pasa por el purgatorio. Para que ustedes sepan lo sagrado que son los mártires, que hay muchos mártires hoy por hoy todavía por ahí en nuestros países dando la vida. Entonces, Macabeo entra en un conflicto. Ellos dicen, bueno, este tipo acaba de dar la vida por el templo, dio la vida por Yahvé, y al mismo tiempo tiene dioses paganos en su bolsillo. Entonces ahí ellos dicen, bueno, vamos a orar por ellos
porque ellos no se pueden condenar, porque ellos acaban de dar la vida por Yahvé. Y Yahvé no puede ser ingrato. Yahvé no puede condenarlo. Pero vamos a orar por ellos para que Yahvé le perdone ese pecado de idolatría. ¿Me siguen cómo es la dinámica? Es ahí el asunto. Lástima que nuestros hermanos protestantes no tienen esos libros, que es donde se apoya el orar por los muertos. Lógico. Nada, pero la desilusión y la frustración que ellos van a recibir cuando se mueran es grande. Sí, porque la verdad está ahí. Ellos no se van a condenar, ellos les va a tocar purgatorio, pero con el monco para abajo se van a meter para el purgatorio. Ya, tanto que son los católicos, yo nunca lo creí. Pregunta, Bimora. Óyeme. Dime. Éxodo 4, 24, 26. Espérate, Éxodo 4, 24, 26. Vamos a ver qué gancho es esto. En un albergue del camino, el Señor le salió al paso. Espérate. Para darle muerte. Espérate, Éxodo 4. Circuncisión del hijo de Moisés. Ajá. Dime. Dale. Del 24 al 26. Durante el viaje, en un albergue, Yahvé le salió al encuentro e intentó darle muerte. ¿A quién? Tomó entonces Séfora un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó la parte de Moisés, diciendo: eres mi esposo de sangre. Entonces Yahvé lo soltó. Ella había dicho: esposo de sangre, por la circuncisión. Eso está enredado, sí. Eso está enredado, sí. Está como fuerte eso. Pues a ver si. A ver el comentario, espérate, a ver que relato de difícil interpretación. Oye, hasta la nota abajo dice esto. No Relato vuela. de difícil interpretación por su brevedad y ausencia de un contexto que lo aclare. Se relaciona la circuncisión, Génesis 17:1, con el apaciguamiento de Yahvé. O sea, exacto, eso que dice, bueno, recuerde que la circuncisión era como el sello de identidad de ese pueblo. Es posible, yo especulando, ¿oíste? Es posible que el autor, para decirte lo importante y sagrado que era la circuncisión, te lo narre así, de esa manera. Era tan sagrado que Yahvé estaba dispuesto a arrancarle la cabeza a Moisés. Por no haberlo hecho. Sí, por no haberlo hecho. O sea, es como los 10 mandamientos que te van a decir, lo escribió Dios con su propio dedo. Es como para que ningún israelita se le ocurra violentarlo, diciendo: mira, todo lo que está escrito lo escribió Yahvé por intermediación de su profeta. Ahora, los 10 mandamientos fue con su propio dedo. Tengan cuidado. O sea, es como un relato advertencia al mismo tiempo, ¿oíste? Es como yo lo interpreto rápido, ¿así, oíste? No, yo me cansé de darle mente y digo, bueno, ¿qué es lo que me quiere decir con esto? Bueno, ni el mismo texto me dice nada. Eso estaba yo leyendo. Sí, porque es que también el Antiguo Testamento es así, o sea, te presenta, tiene una imagen de un Dios violento, ¿oíste? Igual que Ok. Como era en ese tiempo. Tiene una imagen de un Dios violento que es capaz de arrancarte la cabeza si tú no te sometes a él, punto. Y eso es bueno, ¿oíste? Porque de hecho, miren, entre nosotros, la primera imagen de las primeras imágenes que tienen nuestros hijos con nosotros, chiquititos, es a través del temor que ellos se van vinculando muchas veces con uno. Y así que ellos saben. Entonces, te quiero decir que a veces la pedagogía del temor no tiene su razón de ser muchas veces, ¿oíste? Ok. Nítido. ¿Alguien más tiene una pregunta? No, que me dejen a bañar, que tengo un calor de su madre. Yo así. Daniel, tú mismo a la oración de despedida, Daniel. Sí. Dímelo. Haz la oración de despedida, por favor. Ok.
Amante Dios Todopoderoso, te damos gracias humildemente por este comentario que hemos recibido hoy de tu palabra. Esperamos que siga inundándonos de tu poder, de tu gracia, tu solemnidad. De verdad que nos llegue a lo más íntimo de nuestro interior y que nos haga florecer el Santo Espíritu por los siglos. Amén. 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 Ah, Miren sí, una sí. cosa, Sí. santa alegría. Miren una cosa última. Como dimos una visión genérica del Éxodo, el próximo sábado yo voy a entrar al catecismo, o no sé si a Mateo. Entonces ustedes me pongan haciendo preguntas ya del Éxodo, ustedes van leyendo el Éxodo normal ya. Me hacen la pregunta, vayan cuando me van haciendo. Porque con esta visión general, estos pasos, con esos pasos así, esa visión general, ustedes van a leer el Éxodo ahora. Y así entonces yo aprovecho y me meto el próximo jueves en el catecismo o en Mateo. Digo, en Mateo porque no hemos hecho nada todavía. Y después retornamos al catecismo. En catecismo, está bien. Ok, perfecto. Y ustedes van leyendo su Éxodo al paso ahí. Si aparecen preguntas, me las hacen por el WhatsApp. Exacto, perfecto. Muchas gracias, Raúl. La verdad que Okay. sí. Hacen bueno, hermano, y seguimos en contacto. Paz y bien. Ok, con Dios. Santa alegría. Tanta alegría. Amén.